todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast donde hablamos sobre temas relacionados con los recursos humanos, la gestión de personas, liderazgo o hasta la psicología. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo, al otro lado de las cámaras, está Carolina González. Carol, hola. ¿Qué tal? La oís, pero no la veis porque no quiere que la veáis, ¿eh? Pero bueno, ella es la encargada de controlar que todo esto funcione, que se grabe bien y que salga luego la edición perfecta. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial. Ya la veis frente a las cámaras. Ella es natural de Barcelona. Eso es. Esto parece el 1, 2, 3. ¿Te das cuenta? Residente en... Residente, efectivamente. Profesional, oye, con una amplia experiencia en recursos humanos, actualmente responsable de recursos humanos en una compañía tecnológica llamada Raona, que es una consultoría internacional de desarrollo de soluciones en nuevas tecnologías, y además es tutora y mentora en universidades como ESADE, docente en la UOC y coach personal, aparte de todo esto, ¿eh? Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, ya la veis, tenemos a Patricia Villanova. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por venir hoy. Nos ha costado el poder encontrar el hueco. pero estamos al final, aquí. Estamos aquí y la verdad es que es un placer que estés con nosotros para que puedas compartir pues toda tu trayectoria, todo lo que has hecho, todas las idas y venidas profesionales y todas las experiencias que has podido vivir. Antes de nada, yo he hecho una pequeña presentación que es muy operativa y muy profesional. Muy bien, no, ya ha estado perfecta. ¿Te ha gustado? Mucho, ¿Sí? me ha gustado. Todo ok, no has dicho nada... Nada fuera de lugar. Fuera de lugar. Genial. He ido a LinkedIn a mirarlo, también tiene truco la cosa, ¿eh? Sí que me gustaría antes de nada que nos hicieras una autopresentación. Explícanos quién es Patricia Villanova más allá de lo que pone en el currículum. Bueno, pues psicóloga de formación y de vocación, ¿no? Hice psicología porque lo que me llamaba un poco y lo que me atrae en la vida son las personas. Y me gusta mucho conversar con la gente y conocer gente nueva. ¿Y quién más soy? Pues sí, soy un residente en Barcelona, que decías tú, apasionada de esta ciudad, pero bueno, tengo la suerte también, ¿no? de que podamos viajar y podamos conocer gente de otras culturas. Y bueno, yo de pequeña también quería ser periodista, así que eso también lo pongo en el LinkedIn. ¡Qué bueno! Así que estos momentos, estos foros también me gustan mucho, ¿no? Comunicar al final creo que va de humanos también y el hecho de compartir también creo que estamos en un momento chulo que a través de diferentes canales pues podemos llegar a mucha gente o podemos compartir unos con otros diferentes cosas que nos están pasando, ¿no? ¿Tú eres de esas que tenías psicología o periodismo dentro de la lista de universidades o tenías claro lo que era psicología y periodismo es como una vocación que tienes ahí te dentro? tengo que ser sincera y va a quedar un poco vintage ya lo que voy a decir, pero cuando era chica había una serie que era muy famosa aquí que se llamaba Periodistas, no sé si de una cadena española. Exacto, de Telecinco, Antena 3, de Telecinco, Periodistas. Entonces en ese momento sí que yo era súper fan y tal y yo no sé si eso me debe influir o lo que sea, pero era mucho antes de la época de que tocara decidir y entonces en ese punto de mi vida yo quería estudiar periodismo. Pero luego, ¿no? Era como ahondando muy, ¿no? Yendo un poquito más a la raíz, pues escuchándome más, dije, ostras, pues yo qué sé, pensé, ¿no? En economía de empresa, en el cole, dije, pues si yo tengo que trabajar en una empresa, ¿dónde me veo? Y dije, sí, enseguida, pues en recursos humanos, ¿no? Allá donde haya personas es donde me veo. Y enseguida hice esa relación, ¿no? Y también te voy a decir que era muy friki en la época del cole, que fui un montón de veces al Saló del Enseñament y a visitar un montón de universidades porque me parecía súper interesante. Creo que el momento de decidir, que hay gente que lo vive como que es una decisión muy importante y tal, creo que es un momento súper apasionante, que tienes como 50.000 millones de oportunidades en tu mano. ¿Sí? Y a mí me parecía súper como investigador, ¿no? Decir, ay, a ver esta carrera y si hiciera esto, ¿qué sería? Entonces yo me lo pasé muy bien buscando el qué hacer. Entonces, oye, tus padres debían estar encantados, ¿no? ¿Por qué? Por la importancia que le dabas a ese proceso de decisión. Ay, sí, me pareció maravilloso, de verdad. Además lo disfrutaste, ¿no? Lo disfruté mucho, en serio, de verdad. Sí, sí. Pero entiendo que no todo el mundo lo vive de la misma manera y que hay gente que le puede resultar muy complicado, ¿no? Tener que tomar una decisión que aparentemente pueda condicionar gran parte de tu carrera, ¿no? Yo entiendo que hay gente que lo vive de una forma mucho más angustiosa, pero también hay la visión de verlo como una oportunidad, ¿no? Como la oportunidad de decir, ostras, pues, ¿qué quisiera ser, no? ¿Qué chaqueta me quiero poner? Me parecía muy divertido. Sí, la verdad es que a veces genera mucha ansiedad porque también a veces se envía ese mensaje de es muy importante porque al final tu futuro dependerá de la carrera, que en parte es cierto y en parte no es cierto. Pero se puede cambiar. Se puede cambiar y podemos reorientar nuestra carrera profesional, no sin límites, pero sí que es verdad que, bueno, en muchas circunstancias puedes hacer una cosa relacionada con lo que tú has estudiado
e incorporar cosas diferentes en tu día a día, como por ejemplo un podcast como este, que tiene que ver con psicología, el contenido que tocamos, ¿no? O que tiene que ver con recursos, el contenido que tocamos, pero es un poquito hacer de periodistas. Exacto. Es jugar a ser periodista. Pero incluso esas vueltas que le sepamos dar, ¿no? Creo que es lo que va a marcar o nos va a hacer un poco marcar la diferencia, ¿no? Pues si todos hiciéramos lo mismo, copy-paste, al final, ¿no? ¿Dónde se vería la esencia de cada uno, ¿no? Pues el darle una vueltita más es la gracia, ¿no? Decir, bueno, pues ¿qué te gusta? ¿Qué más te gusta? Y claro, eso va cambiando con el tiempo, ¿no? No eres siempre la misma. Y a nivel de aficiones personales, fuera del mundo de la psicología, ¿qué pues eso también ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho también. Sí, mira, también te puedo decir que yo antes era cero deportista, ¿no? Cero, pero cero. Y luego, pues mira, cambió la vida, me cambió un poco el prisma y bueno, pues llegó el deporte a mi vida, ¿no? Que quien me conoce hace muchos años también vivió conmigo esa despertar, ¿no? Pues bueno, ahora por ejemplo practico kitesurf y hago esquí, bueno, lo de esquí es lo de menos, pero bueno, que es como que disfrutar de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el kitesurf, pues sí que creo que me ha roto muchos esquemas, ¿no? De decir, bueno, pues al final también es una superación personal y como un poco el evadirte y desconectar del día a día, ¿no? ¿Cuándo te nació este interés? Bueno, debo decir que momento vital. Surgió acompañada, alguien me hizo, ¿no? Descubrirlo, ¿no? Descubrirlo, y es verdad que quizás eso está chulo también, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? De mí había nacido un poco pues esa curiosidad por conocer otras culturas, de a lo mejor de viajar, de hacer alguna historia de voluntariado, etcétera, pero la de hacer como historias de deporte pues no había salido de mí, ¿no? Entonces hasta que alguien pues me lo puso fácil, me lo puso en la vida y entonces pues bueno, pues empecé a ver que bueno, al final como todo son horas, es voluntad y al final es, bueno, pues seguramente nunca, ni lo pretendo, seré Gisela Pulido, obviamente, ¿no? Bueno, no sé si la conocéis, pero... Ni idea, yo también soy de un deporte friki y yo doy nombres y nadie los conoce, o sea que puedo entender perfectamente que hayan referentes que no sean bueno, conocidos. pues no pasa nada. Que es campeona del mundo sí, o algo parecido. Sí, ya se está preparando para otra modalidad, pero sí, o sea que yo con navegar y pasármelo bien ya tengo suficiente. Qué bueno, es muy importante el tema del deporte, en todo en general. Vamos a volver a ese momento inicial. Tú estudias psicología, muy interesante. Desde el principio tenías claro que esto iba a ir a recursos humanos. Sí, es muy extraño, muy poco ¿Cuánta gente había habitual en la carrera, en tu promoción? Porque en la mía no había casi nadie. Poquitos, sí, es verdad que... Pero bueno, eso también forma parte, ¿no? de este tipo de carreras que son como más orientadas a la salud, ¿no? Y es verdad que quizás falta bastante enseñar, ¿no? O dar más las posibilidades que puede tener una carrera como psicología, porque realmente hay muchísimas salidas, ¿no? En realidad, o sea, no solamente empresa o no solamente la parte clínica, sino la parte más social o la parte más, bueno, pues la parte más jurídica incluso. Hay un montón de salidas que quizás la gente en un inicio o cuando es más joven se piensa siempre pues en un psicólogo clínico que evidentemente hace muchísima falta y más ahora, ¿no? Pero... Sí, seguramente Woody Allen ha hecho mucho daño con esa imagen del diván, ¿no? Del psicoanalista, además. O sea, no es el psicólogo, sino es el psicoanalista en concreto. Pero es verdad que en mi época éramos muy pocos, los que decíamos, venga, recursos humanos, psicología. Yo soy transformado, Yo empecé psicología queriendo hacer clínica. Vale. Y luego en segundo de carrera dije, esto es muy complicado, esto no es el diván, es mucho más complicado que esto, y me pasé el tema de las organizaciones. Bueno, es complicado porque las personas somos complicadas también. Exacto, bueno, y efectivamente, y porque los problemas psicológicos, los graves, o sea, los que tienen una profundidad relevante, requieren de una inversión de energía vital muy grande para acompañar a alguien. No estamos hablando de acompañamientos de desarrollo de evolución competencial, que también pueden ser, pues, requieren de un esfuerzo por parte de cada uno, pero cuando tienes un problema psicológico grave, esto ya es hablar de palabras mayores. Totalmente. Y la necesidad que hay además en el día de hoy, ¿no? de que hubiera más recursos al respecto de esto, ¿no? Porque realmente es un área que hoy en día hace falta muchísimo apoyo a la salud mental, ¿no? Totalmente. Bueno, hablaremos de esto, de salud mental también, porque yo creo que la pandemia ha puesto la salud mental en relieve para muchas organizaciones y muchas personas individuales. Pero déjame antes de llegar a ese punto, déjame que nos expliques tú dime. un poco, cuando acabaste la carrera, ¿dónde empezaste a trabajar? ¿Qué tipo de entorno, qué tipo de empresa? ¿Qué hacías? ¿Cómo vas a acabar la carrera? Bueno, pues claro, nos remontamos hace muchos años,
Pero realmente pues he pasado por diferentes compañías y muy agradecida, ¿eh? En realidad, y bueno, pues seguro que es también muy bonito ir encontrando gente con la que has coincidido hace muchos años, ¿no? Pero bueno, realmente pues bueno, después de las prácticas, ¿no?, de la carrera, pues entré en una ETT, ¿no?, que en aquel momento pues era una de las primeras salidas o una de las cosas bastante habituales que hacía mucha gente cuando salía, ¿no? Tenía muy mala prensa, por lo menos en mi época, ¿eh? Lo de ir a la ETT era... Bueno, pero era prensa... una escuela en realidad también, ¿no? Claro. Sí, y al final es un trabajo como otro cualquiera. O sea, Total. quiero decirte que igual que las consultoras de recursos humanos y vamos, fenomenal, pero que vamos, que sí que fue un aprendizaje muy interesante y además en un momento en el cual era muy diferente, era justo antes de la crisis de 2007, con lo cual era un poquito antes, y además era en un momento pues que había muchas peticiones, era en un momento donde las ETTs tampoco estaban del todo especializadas o los consultores no estaban tan especializados como están ahora, ¿no?, por sectores y tal. Y bueno, yo lo recuerdo como un momento muy, muy chulo. Y bueno, pues ahí fue escuela y fue donde, bueno, una de las primeras experiencias que tuve, que luego vinieron muchas más, ¿no? Oye, ¿cómo notaste el gap de lo que aprendiste en la universidad a lo que tú estuviste aplicando luego en el mundo laboral a nivel de recursos humanos? Bueno, antes de llegar ahí te diría que bueno, primero, ¿no?, es como... dos cosas, ¿no? Primero, que cuando estás en la uni muchas veces tienes muchas ganas de correr, ¿no? Y es muy divertido esta sensación, ¿no? Cuando estás en cuarto tienes muchas ganas de que llegue el momento de acabar y de acabar la carrera. Pero luego, ¿no?, es como con el tiempo dices, con lo bien que se estaba, ¿no? Es como, ¿no? Porque es verdad que es una época, aprovecho si hay alguien que está estudiando, que la disfrute, que la viva, que la aproveche, sí. Que vaya al bar, que vaya, o sea, que no pasa nada, que vaya a clase, que estudie, pero que también vaya al bar, ¿no? Que esto forma parte de la vida universitaria. Que las vacaciones de 2 meses y medio se acaban. Que las vacaciones de 2 meses y medio se acaban, sí, pero bueno, a todo esto, ahora que me has preguntado. Sí, que cuando empezaste a trabajar en la ETT, ¿qué gap veías entre lo que habías estudiado y lo que te encontraste? Sí, claro, porque por eso te digo, yo te decía, ¿no?, que tenía como mucha prisa en terminar, ¿no? Y es como, bueno, dices, bueno, el mercado laboral, ¿no? Y bien, creo que la uni a veces está un poquito alejada de la realidad del mercado laboral, ¿no? Que tampoco te esperas, no tienes ni idea de nada de lo que te vas a esperar allí, ¿no? Y es como, bueno, tenías tantas ganas de llegar y luego llegas y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Es como unas bolas del desierto, ¿no? Y entonces, bueno, por eso decía, ¿no?, que es como que tenías muchas ganas y luego, claro, lo que te queda, ¿no?, y afortunadamente, bueno, que somos jóvenes todavía, la de carrera profesional que nos queda por delante, sí. Pues fíjate si te quedaba cuando empezaste, ¿no? Y al final un poquito ahí creo que hay mucho gap, ¿no? Hay mucho gap y que realmente, pues, bueno, pues las prácticas igual mientras estás haciendo la carrera se quedan muy cortas, ¿no? Y estamos muy alejados todo, y que sí que es verdad que poquito a poco va cambiando y se va trabajando más en casos prácticos y tal, pero creo que todavía está bastante alejado el mundo académico del mundo real. Yo también es mi sensación, mira, hace, no sé si recuerdo si la temporada anterior o la anterior, ya no me acuerdo, entrevistamos a un profesor de la Universidad del País Vasco. Fíjate, estoy estudiando de memoria y no me acuerdo del nombre tampoco. Y estuvimos hablando de las universidades y del mundo laboral, y me hizo una reflexión que me hizo parar y decir, porque yo siempre había tenido la idea de que realmente en la universidad, porque yo también tuve esa sensación, o sea, yo acabo la carrera, 2 años generalista de psicología, 2 años enfocado en organizaciones, salgo al mundo laboral y tengo que reaprenderlo todo. ¿Por qué? Porque no me han enseñado a hacer entrevistas, no me han enseñado a mapear un mercado, no me han enseñado a identificar necesidades de desarrollo, no me han enseñado nada. O sea, la sensación es, pero ¿qué he aprendido yo en la carrera que luego pueda utilizar operativamente en mi día a día, ¿no? Y esta persona me decía, mira, Guillermo, es que hay veces que tenemos que plantearnos si las universidades o las entidades educativas, su objetivo es preparar a la gente para el mundo laboral o formar a ciudadanos. Y dije, ostras, pedazo de reflexión, ¿no? O sea, me hizo cambiar un poco el punto de partida, que lo veo un poco a medias, o sea, porque yo sí que creo que, evidentemente, las empresas, las organizaciones o las empresas privadas, ¿no?, no necesariamente tienen que, o su objetivo no es formar a la gente, a priori o desde la base, ¿no?, sino a todo lo contrario. Yo ficho a alguien que tiene una carrera porque me va a traer y me va a aportar unos conocimientos mínimos. Por eso la pido, ¿no? Cuando hacemos un proceso de selección, ¿qué es lo que hago? Oye, pues quiero un economista. ¿Por qué? Porque va a tener que tocar números, operativamente hay elementos, ¿no?, que ha tocado en la carrera que le va a ayudar a hacerla operativa, ¿no? Pero la cuestión es, ¿todo lo que yo aprendo en la universidad tiene que estar enfocado a preparar o alimentar el mercado laboral, sí o no? Pues me quedé con Andreano, José Luis Andreano se llamaba. La temporada anterior no. Pues hace 2 temporadas quizás. Pues me hizo esta reflexión y me dejó
No, sin duda. Planchado. A ver, es verdad que nos ayuda a pensar, ¿no? Nos ayuda a estructurar un poco la mente, ¿no? A ir más allá y a saber dónde buscar a veces la información, ¿no? Pero sí que es cierto que igual, como el mundo está cambiando tan deprisa, sí que igual un poquito de que... ¿no? Yo no sé, he hecho un poquito de menos, un poquito más de revolución. Totalmente. Dentro del mundo académico. Es decir, que yo ya sé que poco a poco se están haciendo cosas, ¿no? Pero especialmente también a lo mejor en el campo de las organizaciones, ¿no? Porque realmente a veces pasa que en carreras como psicología, a veces, bueno, todavía se podría dar más sobre la actualidad o profundizar o hacer con planteamientos educativos más disruptivos, ¿no? Sobre todo en un momento dado que la realidad está cambiando, que estamos hablando de ahora mismo de inteligencia artificial que acaba de salir, ¿vale? O de estos medios ¿no? Como de podcast o de lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo desde psicología de las organizaciones, cómo ayudamos, ¿no? A desarrollar ese talento, pero ayudando a cambiar un poco el paradigma, ¿no? De alguna manera. Entonces yo sí que he hecho un poquito de menos este lab, ¿no? Un poco de las universidades como un poco de lugar de disrupción. No sé si, aparte de hacernos buenos ciudadanos y hacernos pensar y tener un sentido crítico, ¿no? Que al final es enseñarnos a buscar la información y no a creernos todo lo que nos llega desde una fuente, ¿no? Totalmente. Bueno, estabas en la ETT, tu carrera dentro del mundo de recursos humanos pasa por diferentes etapas, ¿eh? Sí. Hasta la que tienes actualmente, que es en Rahona. ¿Cómo llegas hasta Rahona? Bueno, es verdad que bueno, en un momento dado di bastantes saltos y en ese sentido pues di bastantes cambios, o sea, probé diferentes campos, ¿no? Tanto la parte de recursos humanos como ahora, antes que hablábamos un poco de los diferentes campos que tiene psicología, ¿sí? Es verdad que también estuve durante un tiempo trabajando en la parte más social, ¿no? La parte de acompañamiento de personas dentro de, bueno, cuando están en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces eso también me pareció una época súper chula o súper bonita dentro de el acompañamiento a personas, al final es como desde el otro lado, ¿no? Concretamente, y eso también a veces pues a lo mejor te ayuda a tener más empatía, ¿no? O en los procesos y demás, ¿no? A la hora de luego ponerte en la piel de los demás, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues esas diferentes experiencias y pasar por diferentes empresas, tanto públicas, privadas, más pequeñas, ¿no? De un sector pues de más retail, de un sector más de industrial, pues al final te ayudan, ¿no? A configurarte un poquito tu perfil. Y no sé si quieres que entre ya en alguna de las... No, me interesa saber, claro, al tener una experiencia multisectorial tan diversa, la gestión de las personas y los recursos humanos en términos de prioridad o en términos de relevancia, ¿tú has notado que varían en función del sector? ¿Has visto elementos transversales que siempre se repiten? O no, es que los recursos humanos en un entorno industrial va de esto y esto. Y en un entorno de retail va de esto y esto. Bueno, yo lo que creo... Aparte de los sectores, que era un poco tu pregunta, también las épocas en las que hemos pasado, ¿no? Claro. Es decir, antiguamente, ¿no? Y además, hasta nuestro propio departamento ha ido cambiando de nombre, ¿no? Es decir, antiguamente, ¿no? Totalmente. Lo que tenía más peso era, pues, el tema de administración de personal, ¿no? Luego, pues, bueno, ya llegamos al punto de recursos humanos, ¿no? Bueno, y ahora estamos viviendo otra revolución, en realidad, ¿no? Desde hace unos años, ¿no? Y ahora me parece que estamos en un momento duro, difícil, pero maravilloso, ¿no? Porque antes yo tenía la sensación de que no cambiaban tanto las cosas tan deprisa o que tampoco se compartía la información entre compañías tampoco de la misma manera, ¿no? Ahora mismo estamos viendo, pues, bueno, momentos como este o como otros foros donde nos reúnen profesionales y al final hoy en día sí que es más fácil contarnos qué estamos viviendo en nuestras empresas, ¿no? Antes era como, bueno, lo mío es mío, ¿no? Y yo no comparto, ¿no? Y hoy en día creo que estamos viviendo otra realidad, ¿no? Y entonces yo sí que creo que ha cambiado mucho, ya no solo en sectores, sino, como te decía, también en momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, la pandemia pues nos vino a cambiar, que tú me decías que luego me preguntarías, pero es verdad que antes de la pandemia no era tan habitual hablar de salud mental o hablar de bienestar en las empresas, ¿no? De hecho, hablaban algunas y otras, bueno, pues se lo tomaban como que era una moda, que era, bueno, pues algo que estaba de moda o que no aplicaba, ¿no? Que veníamos a la empresa a ser productivos, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, pues la situación, ¿no? Nos llevó a sí o sí hay que poner foco en la salud física y mental, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay sectores, ¿no? Por responder un poquito a tu pregunta, que tienen unas necesidades más concretas que otras o ponen foco en unos aspectos más que en otro, pero luego también yo creo que es lo que el mercado, o la que la realidad nos empuja, ¿no? Por ejemplo, antiguamente... con el COVID un poco la salud
física, luego la mental y ahora estamos, luego la digitalización y transformación de recursos humanos y ahora yo creo que viene todo el tema de la inteligencia artificial que ha venido ya para revolucionarnos todavía más. Totalmente, todavía no sabemos muy bien cómo probablemente, pero sí que es verdad que esto va a cambiar muchísimas cosas. Déjame dar un paso hacia atrás en las cosas que estás comentando porque me interesa mucho que hablemos un poco de ese elemento de compartir, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo cuando acabé la carrera la sensación era que éramos un departamento o un área o una profesión muy opaca, ¿no? Y que costaba mucho encontrar gente que te explicase sus experiencias, ¿no? Y las de verdad, no las que quedaban bien, ¿no? Que ahora también, pero hay veces que sí, que también está bien decir, ostras, pues mira, he hecho esto y no me ha funcionado, o bueno, pues he hecho esto y fíjate, pues no, los resultados que obtuvimos eran diferentes, ¿no? Es decir, no solo lo bonito, que también, ¿no? Que lo que bonito y también lo que llena de orgullo, pues hay que hacerlo, ¿no? Por ti, por reconocimiento del equipo, pero lo que no, también pues por compartirlo, ¿no? Exacto. Yo tengo la sensación de que, como en muchas cosas, el área de recursos humanos, o de people, o de personas, llámalo como tú quieras, vamos llegando poco a poco a sitios donde otras funciones ya han llegado, ¿no? Y sí que es verdad que, oye, publicaciones de noticias sobre recursos humanos hace mucho tiempo que están. Lo que pasa es que muy sesgadas, y había mucha crítica, o se oía, cuando compartías con gente fuera, de decir, sabes que al final yo leo esta publicación y, entre comillas, solo hago de que ver propaganda. ¿Por qué? Porque siempre me cuentan el super mega proyecto, super chachi, super guay, de implementación de no sé qué, muchas veces financiado por la empresa que ha proveído el servicio, ¿sabes? Entonces, al final la gente se da cuenta de esto y le ve falta de autenticidad, claro. ¿Sabes? Y muchos profesionales lo que quieren es, yo quiero aprender y quiero que me cuenten los errores. Me faltan foros, esto no sé con quién hablar el otro día, pero tuve una conversación con alguien de un medio, que no es que no lo diga, es que no me acuerdo, que me dijo esto. A mí la gente me está pidiendo entornos y contextos en los cuales venga gente, pero no hablar del super mega proyecto de no sé qué que ha transformado la cultura empresarial, o no solo de esto, sino que me cuenten, oye, las cosas que no han funcionado, los errores que han cometido, las dificultades. Quizás ahí iremos evolucionando, ¿no? Porque yo creo que también las redes ha ido dando mucho miedito, ¿no? Decir, a ver qué es, ¿no? Ya no la exposición personal, hay un tema muy y luego el de legal, empresa hay también. un tema muy legal de cosas que no puedes explicar. Bueno, y después la empresa si es más pro o no, porque a lo mejor hay empresas que también son más pro que cuesta, al equivocarse, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor pues ser más transparentes y más auténticos como compañía también, ¿no? Y contar pues cómo nos ha ido, dentro de no hace falta a lo mejor publicar la P&L, ¿no? Pero bueno, ¿no? Aparte de todo esto, pues sí que explicar cosas que han funcionado, que no han funcionado, por qué no han funcionado. Bueno, pues al final eso es lo mismo que pasa con los emprendedores, ¿no? Claro. Con las historias, con los libros de los emprendedores famosos, ¿no? Que dicen, bueno, me estrellé 30 veces antes de tener éxito, ¿no? Bueno, pues eso te hace pensar de que el camino no es tan como tú imaginas, ¿no? En línea recta. Totalmente. Incluso a veces es contraproducente, porque es como cuando tú te vas a Google y vas a buscar algo y te ponen las valoraciones y pones 5 estrellas, 11.000 valoraciones. Bueno, ¿qué piensas? Mal, raro, ¿verdad? Ya. 11.000 valoraciones, 5 estrellas, esto ya te genera desconfianza, porque quiere decir que es raro que todo el mundo esté contento al 100% de cualquier cosa. Lógico. Siempre habrá gente que se queje o que no le guste, y porque cada persona es diferente. Bueno, y porque eso es humano también. Totalmente de acuerdo. O sea que... Entonces, aquellos que quieran saber temas de recursos humanos, eventos a los que tú vayas, que tú recomiendes, que tú digas, mira, este es el típico evento, podemos hacer publicidad, que aquí no nos paga nadie. O sea, porque es una cuestión de compartir, por lo tanto no tengas problema. Eventos o situaciones o momentos o podcasts, que no tienen por qué ser que escuches, que tú recomiendes a otras personas, otros profesionales de recursos humanos para escuchar, para seguir y para ir a estos eventos. Vale, pues te digo, pero yo... hay varias cosas. Canales hay muchos y eventos hay varios. Pero yo también te digo que los eventos los podéis crear vosotros. De hecho, nosotros, por ejemplo, creamos un grupo en pandemia, ¿no? Así, bueno, pues de profesionales que estábamos ahí motivados. Ajá. Y entonces, pues, al final esto no estaba formado por ningún sitio. Se creó un grupo de gente que decía, bueno, pues vamos a compartir, pues precisamente esto. Buenas prácticas o, no sé, tengo estas dudas, estas inquietudes. Pues al final era, pues, bueno, abrir un grupo. Tanto de pues un WhatsApp o un Telegram y al final es pues un día a la semana o cada 15 días pues es encontrarnos, estar una hora, que siempre nos alargábamos más, y entonces era pues bueno, compartir, oye, ¿qué queréis hablar? Teníamos como una mini agenda y luego lo que iba saliendo, ¿no? Y oye, ¿cómo hacéis vosotros esto? ¿O qué
que cómo os vais encontrando con este reto, y al final era compartir, pero esto mismo lo podéis, o sea, quiero decirte, la oportunidad, ¿no? Que al final es que lo podéis crear vosotros también, es decir, al final es decir, bueno, pues es pues juntarse con, y luego hay gente que ha conseguido hacer grupos grandes, ¿no? Sí, total. ¿No? O sea, al final quiero decirte que lo que no está inventado pues también se lo podéis crear vosotros mismos, pero aparte de todo esto, respondiendo a tu pregunta, pues sí, hoy en día se están moviendo un montón de gente que al final lo que quiere es, y se empezó a mover también bastante después de la pandemia, había Exacto. eventos que venían de antes, pero otros no. Quedaron parados, muchos de ellos quedaron parados por el tema de la pandemia, porque además muchos de estos es gente que lo hace, entre comillas, por amor al arte. Correcto. O sea, que no forma parte de su profesión o de su carrera profesional, sino que lo hace porque le gusta y le apetece compartir y generar estos grupos. Correcto. Por ejemplo, antiguamente, que ahora creo que ya no lo hace, David Garrote de Lidl, sí, hacía unos afterworks también de recursos humanos. Porque tú me has dicho que puedo nombrar personas, sí. ¿eh? No, además hizo un programa durante la pandemia, Eso que es. era, ¿cómo le llamaba esto? El primer late night show o algo así, de recursos humanos. ¿Vale? Y durante la pandemia hizo 5 programas Sí. en los que entrevistaba a alguien, hacía una parte de noticias, tal, que estaba muy chulo, ¿eh? Estaba muy yo le chulo. escribí y decir, me encanta el Sí, programa, sí. seguir haciéndolo porque es súper chulo. No, y que es mucho tiempo. Era claro. mucho tiempo, mucha dedicación, entiendo, tú que también haces ¿no? podcast y todas estas grabaciones. Y luego actualmente también hay pues por ejemplo están los HR Lovers, por ejemplo, ¿no? de Jaime Puig. Jaime Puig, sí. Luego también está Tiago Santos, que también hace eventos de recursos humanos. Y bueno, y luego hay, bueno, pues las típicas así, bueno, de charlas que organizan pues a veces pues otras empresas, ¿no? Y luego conferencias que puede organizar pues un montón de tipo Fumen o tipo, o sea, hay un montón de lugares donde te puedes encontrar. Y demás, pero a partir de ahí lo que digo es que también la gracia es que esto está al alcance de todos, ¿no? Y yo sí que voy viendo que hay un cambio de tendencia en compartir, en co-crear más, ¿no? Y eso es lo que me gusta, yo creo que es una buena noticia. Bueno, yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y me parece muy interesante, ¿no? El hecho de encontrarte con gente que tiene también ganas y bueno, es una buena noticia. Es que además, y de podcast hay infinitos, ¿eh? Y además es muy chulo porque hay mucho camino que recorrer, ¿no? Porque yo recuerdo, nosotros cuando empezamos en el podcast en el 19, había muy poco podcast de recursos humanos, ¿no? Y yo yo recuerdo de estar buscando en YouTube información y tal, y había algún canal de YouTube específico, sobre todo de temas de recruiting, que hacía un chico que estaba en Inglaterra en aquella época viviendo, que luego pasó a Travel Perk, y ahora está en otra empresa, y había muy poca cosa. Y poco a poco la gente se ha ido animando, y ha visto que esto es un canal, que además es divertido y es chulo, y también es una excusa para poder conocer gente. Exacto. De otra manera y poder compartir más cosas, ¿no? Entonces, eventos hay muchos. Eventos hay muchos, podcasts claro. hay un montón, gente que graba vídeos también, algunos los hemos nombrado antes también, Tony Jimeno, Manu Romero, hay un montón de buenísimos profesionales y nada, o sea que os invito a que googleéis. A que googleéis y que lo busquéis porque hay información muy interesante. Algunos de ellos pues ya sabéis que han pasado por los micros de Siempre Puedes Practicar Surf. Volvemos a tu carrera profesional, Venga. ¿vale? En un momento determinado tú pasas, vamos a dar un salto temporal, vamos a llegar a la época Cinesa. Muy ¿vale? bien. En Cinesa estás, ¿cuánto tiempo más? 5 o menos? años, casi, 5 bueno, años. menos un mes. 5 años, vamos a años, decir, sí, ¿no? sí. Cinesa llegó a problemas. Yo recuerdo que las primeras veces que empecé a verte publicar en LinkedIn, porque yo también soy bastante nuevo en LinkedIn, Pues, Claro. mi perfil es de hace muchos años, pero como me pasé 5 años y medio fuera, en África LinkedIn, pues como comprenderás, no sirve para mucho. Entonces no lo volví a tocar hasta que volví. Y recuerdo tus publicaciones en Cinesa ya, Muy bien. ¿no? Compartiendo cosas sobre Cinesa. Y siempre me preguntaba, ¿qué es o cómo se vive llevando recursos humanos en un sector como el de los cines, ¿no? Que ha pasado o que está pasando por situaciones, entiendo, complicadas, ¿no? Pues mira, es un sector, aprovecho porque me parece un sector apasionante, es un sector muy bonito para trabajar y además es que el cine tiene muchísima magia, ¿no? O sea, ¿quién no recuerda, pues bueno, momentos típicos de la vida de una persona, ¿no? El primer beso en un cine, ¿no? La primera cita, bueno, pues la primera noche si tienes hijos de soltero, ¿no? Después de dejando a tus hijos un día con los suegros o con los padres. O sea, que tiene mucha magia, ¿no? Como cliente. Pero bueno, trabajar en un entorno como este también lo pone muy fácil a la hora de trabajar en recursos humanos, en cuanto a que el sector es muy chulo, muy atrayente, ¿no? Que la gente comparte la pasión, ¿no? de trabajar en un sector tan chulo.
Luego es verdad que luego, bueno, pues como sector, es un sector que, bueno, que hoy en día, pues, bueno, ha pasado épocas duras, ¿no? Especialmente también en la pandemia, por tener que estar encerrados, por tener que cerrar, etcétera, y es un sector, bueno, pues difícil, pero en ese sentido creo que es un sector que todavía le queda recorrido, ¿no? Al cine, en cuanto a que las plataformas están muy bien, pero cubren también un nicho, ¿no? En el que, bueno, pues eso no te quita nadie. Cuando estás en casa, abres la tele, te puede acompañar siempre, pero como una de las propuestas de ocio, ¿no? Pues está el ir al cine, ¿no? Y dentro de recursos humanos, pues fue una de las experiencias, en realidad, yo lo digo, más bonitas de mi carrera, ¿no? Yo disfruté muchísimo trabajando allí. Así que no sé, pregúntame, ¿qué más quieres saber de los retos que había? Exacto, ¿cuáles son los retos principales que tenías en Cinesa? Bueno, pues había muchos, depende de la época también pues fueron cambiando, ¿no? Pero bueno, al final era un poco transmitir, precisamente uno de los proyectos fue transmitir, que ahora pues habría que darle la palabra a las personas que trabajan ahora en la compañía, ¿no? Pero uno de los proyectos realmente fue pues eso, ¿no? El continuar transmitiendo desde todas las áreas de recursos humanos esa magia, ¿no? A los empleados, para que luego realmente esa magia realmente se bebiera y se viviera en el cliente, ¿no? De alguna manera, con lo cual era darle un giro a todos los procesos de recursos humanos, un poco que transformarlo junto a esa magia, es decir, pues cambiar un poco las job description o cambiar los puestos de trabajo a un rol más mágico, ¿no? Cambiar todos los procesos un poco pues a esa nueva visión, ¿no? De la compañía en ese sentido, con lo cual ese fue un reto, por ejemplo. Otro reto anterior fue pues cómo hacerlos, hablamos en pandemia, pues era pues cómo hacer los cines seguros, ¿no? Y sobre todo transmitir, ¿no? Toda esa formación inicial de cuando íbamos a abrir los cines, pues cómo hacer que fueran seguros y que de verdad, para que luego transmitir esa seguridad cuando los clientes vinieran, ¿no? Realmente y que eso fuera posible, que transmitir una cierta normalidad. Eso fue otra de las realidades que se vivió en un momento que nadie esperaba, ¿no? Y antiguamente pues había habido otras realidades, ¿no? Pues otros retos que tuvo la compañía hace muchos años fue, pues de cambiar de manos, ¿no? Y pasar a un rol mucho más internacional, con lo cual cambió la estructura de toda la compañía, ¿no? Pero bueno, tú también has trabajado en empresas muy grandes que también has vivido... Sí, la parte internacional siempre es complicada, ¿eh? El elemento multicultural, ¿no? Y el cómo enganchar, ¿no? Roles más matriciales, roles más jerárquicos y esto genera mucha... Y cómo va cambiando la organización, si cambian las manos o cambia la estructura, y las personas, ¿no? Y las personas. Cómo las personas se pueden ir adaptando a los diferentes puestos. Es un retazo. Un retazo, enorme. pero trabajar en entornos también internacionales es muy chulo, ¿no? También dentro de lo que es los equipos y dentro del bagaje y aprendizaje, pues también es una... os lo recomiendo, es también una experiencia muy chula. ¿Cómo es el futuro del sector? Ahora no hablamos de recursos humanos, pero me entra curiosidad. Bueno, claro, yo ya no estoy ahí, pero yo espero que sea positivo, ¿no? O sea, que quiero decir que yo espero que las salas de cine tengan muchísima vida, ¿no? Y mucho recorrido, porque realmente sería muy triste, ¿no? Imaginar un futuro sin que eso. Somos una generación que hemos pisado cine. Exacto. Claro, que esto es diferente. Yo no sé mis hijos cuánto... Bueno, igual ahí también está el hecho de que les tengamos que enganchar, ¿no? Igual sí que es cierto que por otro lado... A lo mejor habría que darle una vuelta, ¿no? Claro, eso también requiere inversión, ¿eh? O sea, claro, pero igual sí que habría que darle una vuelta a no perder la esencia de lo que es la grande pantalla, etcétera, y a hacer, pues bueno, cómo de alguna manera hacemos vivir esa experiencia con los elementos nuevos que podemos tener al día de hoy, ¿no? Es decir, cómo combinamos la esencia con factores nuevos, ¿no? Pero claro, aquí la inversión es importante, el darle una vuelta, el ser innovadores. Pues, y que los productores ayuden, ¿eh? Porque que los productores ayuden, y que la ventana, ¿no? Que se dice, pues se siga manteniendo, ¿no? Exacto, porque si conviertes, yo creo que por ejemplo uno de los que son muy proclives a hacer, creo que ahora lo están cambiando, los de Disney, ¿no? Que hacían, ¿cómo se dice cuando sacan la película? Estrenos, mira cómo estoy, estrenos, ¿eh? Cuando hacían estrenos, lo hacían al mismo tiempo en digital y en cine. Claro, esto hace mucho daño al cine. Sí, la verdad. Hay mucha gente sí. que ya no va al cine, ¿no? La verdad que sí, eso sí que estaría bien, pues bueno, que los acuerdos, ¿no? que tienen estas grandes compañías en cuanto a la ventana se mantuvieran, ¿no? Pero bueno, eso ya es un sector que ya no es el mío ya. Veremos a ver cómo evoluciona, pero sí que es verdad lo que tú dices también. Yo, por ejemplo, con mis hijos tenemos el momento cine, pues somos muy fans de Marvel, entonces mi mujer no lo es, así que es mi momento con mis hijos. Hombre, es muy chulo también. Cuando sale una película de Marvel me voy con mis hijos al cine, los tres solos, a meternos de palomitas hasta arriba y ver la película. Entonces yo espero, pienso, creo que estoy creando un recuerdo chulo para mis hijos. Cuando sale la película,
pues una vez cada 2 meses tenemos ese momento juntos y ver la película juntos y disfrutarla, ¿no? Es como que a quien le gusta un deporte, o sea, el fútbol o lo que sea, pues de vez en cuando ir con su padre a verlo, exacto. ¿no? Que también genera una emoción, ¿no? Y un recuerdo, ¿no? Que pasa de padres a hijos, ¿no? Sí, Pero bueno, total. yo te voy a decir que fui a ver en Navidad Avatar al cine ¿Sí? y que realmente era una peli para verla en el cine. ¿Sí? ¿Te gustó? La 2 me encantó. Sí, hostia, me da mucho miedo verla. ¿Por qué? ¿Porque te da miedo que te desencante? No, porque me dio mucha pereza la 1. Ah. La 1 no me gustó mucho y Bueno, no sé. es un Pero bueno, merece o la te pena gusta verla. o no te gusta. ¿Sí? Eso como todo. Fui 4 veces al cine a ver la primera. A ver la primera. ¿En serio? Pues tienes que ver la segunda. ¿Y la 2 qué? No la he visto. Pues la ¿No la has tienes que visto ver. todavía? Es muy bonita, la verdad que es una peli para ir a verla en el cine, en serio, independientemente de todo, pero es de esas, ¿no? Que es de esas pelis que sí que lo vale. Pues te tomo la palabra, ¿eh? Venga. Lo haré, iré con mis Parece hijos bien. a ver Avatar 2. Genial. Cinesa, y después de Cinesa cambio de sector radical y te ¿Sí? metes en el follón de la tecnología. Cuéntame esto. Sí, sí. Bueno, mira, no sé, al final la vida son cambios, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo también, bueno, pues te ayuda, ¿no? Al final a mí sí que me apetecía también pues ir a un sector pues diferente, ¿no? Un poco, pues bueno, al final si hablamos de compartir experiencias, ¿no? Pues también pues también por ser más empleable, ¿no? También, es decir, de cambiar de sector, de ver otras realidades, ¿no? Y de enfrentarme con otros dilemas y retos, ¿no? Y al final es un poco eso, ahora tengo otros retos, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Y bueno, es verdad que sí que bueno, echo de menos pues también esa pasión, ¿no? De esa diversión, ¿no? De trabajar en un sector donde la diversión era bueno, pues era la razón de ser, pero es verdad que ahora pues bueno, pues tengo otras cosas como por ejemplo pues estar al día de las nuevas tendencias, como por ejemplo lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora tenemos muchas posiciones abiertas de inteligencia artificial, estamos bueno, pues creando nuevos equipos, etcétera. Entonces eso también, bueno, aparte del reto, de los retos que pueda haber, pues también es apasionante, ¿no? ¿Y cómo llevas esto de entrar? Porque además hemos hablado muchas veces en el programa de las dificultades del sector tecnológico, porque esto no es una sorpresa para nadie Claro. y tal. Bueno, pero todas las compañías las tienen, no solamente las del sector tecnológico, para captar a estos tipos de perfiles desde todas las empresas. Total. Sí, es cierto, pero no sé si compartes conmigo este punto de vista. Tengo la sensación que cuando hablas de una empresa que es consultoría tecnológica, como es el caso de Raona, ¿Sí? la dificultad es adicional. Porque tengo la sensación de que hay mucha gente que prefiere trabajar en la empresa final, ¿no? O por periodos, y que la consultoría es como, no, yo si trabajo, quiero irme a la empresa final, porque tienen la sensación de que es un entorno menos cambiante, o más seguro, o más estable, o ve tú a saber por qué. No sé Sí. si tienes esta sensación como yo, viendo candidatos y haciendo Sí, propuestas. hombre, ¿no? claro que sí, es una de las cosas que puede pensar mucha gente. Al final eso no deja de ser también ideas preconcebidas en muchas ocasiones, ¿eh? Hasta que no entras o no, también puede ser que el proyecto te atraiga. A veces pasas también por diferentes fases, ¿eh? Porque alguien que a lo mejor decía, bueno, yo sí que quiero ir a una empresa final de antes o después, luego a lo mejor pues por X, Y o Z llega allí y a lo mejor pues está encorsetado o bueno, tiene un cuello de botella, le cuesta más tomar decisiones, ¿no? Entonces, al final luego pues decide ir a otro tipo de compañías, pues a lo mejor donde los roles, ¿no? De alguna manera son más fluidos, ¿no? Ajá. En ese sentido. O sea, que eso depende, ¿no? O sea, Va a perfiles va a también. perfiles, pero sí que es cierto que, bueno, que muchas veces hay esa realidad, ¿no? Que hay gente que quiere trabajar en una consultora cuando acaba y que luego quiere pasar a la empresa final. Pero bueno, es lo que te digo. También todo va evolucionando. Sí que es cierto que lo que yo te apuntaba también, que el reto de selección en cuanto a perfiles tecnológicos al final está en todas partes, pero bueno, que ya no solo eso, hablando con perfiles de recursos humanos, ahora mismo el reto está en captar talento en general, ¿no? En Porque general, sí. yo hablo con amigas y con otras profesionales de otros o profesionales de otros sectores y al final esa misma realidad les sucede con posiciones del ámbito tecnológico y no tecnológico, ¿no? Y la realidad de empresas que tienen unas condiciones donde está el presencial, híbrido, remoto, ¿no? En este caso nosotros ahí sí que jugamos en ventaja, en que nosotros sí que tenemos mucha facilidad en cuanto a horarios, en cuanto a trabajar en remoto, con lo cual a lo mejor hay empresas más finales o más tradicionales que sí que Están más encorsetadas. están más ¿no? encorsetadas, Que les cuesta ¿no? más. Por darte Exacto. una de cal y una de arena de lo que tú me comentas, ¿eh? Totalmente. ¿Y qué tipo de acciones hacéis para intentar atraer a más talento o mejor talento a Raona?
Bueno, nosotros al final ahora justo acabamos de lanzar una campaña de rebranding de una nueva marca, porque este año la empresa... ¿Has cambiado el logo? Hemos cambiado Chulísimo, un poquito me el encanta, logo, sí, un poquito la web nueva. Este año hace la empresa 20 años, con lo cual es un año importante para celebrar y para agradecer también a todas las personas que han formado parte y que, ¿no? Al final la empresa, si ha hecho 20 años, es porque, bueno, ha habido clientes, pero muchas personas que han trabajado ahí, con lo cual es gracias a ellos, ¿no? Y bueno, en cuanto a recursos humanos, pues ahora también hemos lanzado una campaña de recursos humanos que hasta ahora no teníamos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues bueno, ¿qué más nos ayuda? Sobre todo pues esos valores o esa manera de funcionar que yo te decía, ¿no? En cuanto a que a lo mejor hay personas que sí que encajan más con nuestra empresa, pues que son, pues eso, lo que te digo, que no les gusta trabajar en una empresa donde esté todo procedimentado, donde haya... como te diría yo, pues todas las categorías, ¿no? Que han de pasar X tiempo para pasar de categoría, a este punto, ¿no? Sino que aquí al final queda muy bien en la galería decir que los límites te los pones tú, pero un poquito sí, es decir que realmente tú entras con una posición, pero realmente no está todo muy procedimentado, es decir, si tú tienes ganas, si tú te buscas un poco la vida y demás, pues al final... Pues, ¿no? Puedes hacer crecer el rol en función de también tu motivación y lo que correcto, quieras poner, incluso ¿no? Ahora, ¿no? Que estamos pues creando puestos de trabajo nuevos con la inteligencia artificial, pues bueno, gente que entró para una cosa y ahora está transformando la posición, ¿no? Tenemos a uno de los compañeros que está saliendo en medios ahora todos estos días, Pau Martí, que bueno, empezó como diseñador gráfico. Me suena mucho. Y ahora es prompt engineer, ¿no? Y ha salido en La Sexta, ha salido en La 4, ha salido en La SER estas semanas y bueno, pues lo están entrevistando mucho porque es colaborador nuestro y bueno, pues está trabajando en inteligencia artificial y hoy en día pues hay mucha gente que le pregunta, ¿no? Muy bien. Oye, antes de que se me olvide, Dime. hacéis 20 años ahora, nosotros también. Muy bien, pues Hacemos mira, 20 años. compartimos. Estás invitada al evento. Venga, pues Mira, vengo. Que sepas, en cuanto sepamos cuándo es, Venga. te vamos a enviar la invitación para que tú también vengas Venga. y podamos celebrar estos 20 años. Qué Venga. casualidad, ¿eh? 20 años, Rabona, y de Global Human Consultants. Pues mira, pues felicidades. Muchas gracias. Salud mental, ahora sí. Venga. ¿Vale? Te pilla la pandemia en Cinesa, ¿vale? Y que es donde, de alguna manera, o de manera mucho más palpable, se empieza a hablar de manera más seria, o nos tomamos más en serio el tema de la salud mental, por todas las consecuencias que tiene, sobre todo el lockdown duro que se toma aquí en España, ¿vale? ¿Cómo vivís? Me gustaría saber cómo vivís en Cinesa todo eso, si os afecta o no os afecta y qué hacéis. Y luego, sobre todo, ¿cómo has visto tú la gestión de esa salud mental post-COVID ya en otra empresa como es Raona? Si ves que ha habido una orientación hacia esa gestión o no, o hemos ido hacia atrás, ¿cómo has visto esa evolución? Perdón, dos preguntas, Cinesa y luego nos vamos a Raona. Vale, perfecto. Bueno, pues sí que es cierto que, bueno, la pandemia trajo muchísimas cosas malas. Primero la gente que desgraciadamente ya no está, y luego todas las consecuencias económicas y personales, ¿no? Que hubo pues para todas las personas pues que tuvieron que estar en ERTE y que tuvieron que estar sin ingresos o pasándolo mal, ¿no? Eso no se puede obviar. Pero realmente de cara a poner este tema encima de la mesa, jolín, es triste, ¿no? Que tenga que pasar una cosa así para que realmente en las agendas de las empresas se ponga la salud mental, ¿no? Es decir, no se había puesto antes esto. Bueno, empresas muy adelantadas, sí. Sí, pero era... Sí. Pero de todas maneras desde otro enfoque, ¿no? Como algo... Sí, yo creo que el peor enfoque es que, o sea, había alguna empresa que sí, muy pocas. Muy pocas. Yo creo que las podríamos contar con los dedos de una mano, no hace falta 2 manos para eso. Pero lo peor, yo creo que no era eso, lo peor es que para el resto del universo era un absurdo hablar del tema. O sea, no es que dijese, es que no está en la agenda, es que me parece de risa que plantees que yo como empresa tengo algo que hacer con la salud mental. No, claro. O sea, que el punto no era 0, bueno, el punto era negativo. Claro, porque siempre se ha visto, ¿no? que bueno, esa barrera, ¿no? De lo personal y de lo profesional. Total. Entonces esto era como, bueno... Forma ¿no? parte de otro universo que no es este de aquí. Y dentro de esta concepción o de este universo de frases, ¿no? Que hay por la vida, ¿no? Es como que había mucha gente que te decía que uno tenía que venir ya contento de casa, motivado de casa. Que evidentemente hay como la parte bueno, pues ahí son las dos partes, ¿no? Por un lado hay una parte interna de que tú tienes que, ¿no? Hay que vivir ilusionado, como decía Luis Galindo, si no me equivoco, ¿no? Hay que generar esa ilusión.
ya cuando hablamos de ilusión, ¿no? De bienestar o de salud mental. Y luego hay la parte de que la empresa te tiene que ayudar, porque, o sea, tiene que potenciar para que eso pase, no hacer todo lo contrario para que toda la motivación que tú tenías ya la vayas perdiendo hasta causar un burnout. Y hasta tu silla ya ha desaparecido. Yo es que venía motivado, pero en 5 metros... Exacto, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, toda esta situación que vino pues con la pandemia, ¿no? Pues evidentemente, claro, pasamos por muchas fases, ¿no? De no estar preparados para una cosa que es que no pensábamos que iba a suceder, ¿no? Estábamos a un día antes y eso nunca se nos había pasado por la cabeza que iba a suceder. De hecho, pues bueno, es que el mismo día que se declaró pensábamos que igual eran 15 días, ¿no? O sea, que es como que no estábamos preparados. No lo sabía nadie lo íbamos de 15 días en 15 días. Exacto, entonces como que no estábamos preparados para eso realmente, ¿no? Que hoy queda, ya lo hemos vivido, lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad, o sea, era una cosa que no estábamos preparados. Entonces, claro, luego fueron pasando cosas muy rápidas, ¿no? Todo el no saber también a nivel de ayudas o a nivel de, bueno, todos los ERTEs, ¿no? La gente que estaba en recursos humanos también todo lo que tuvo que trabajar y sufrir, ¿no? A su vez por tomar ciertas decisiones o tener que tener esas llamadas, ¿no? A las personas, o sea, que no fue nada fácil y para ellos también. Pero luego, claro, todos los equipos de tener que estar en casa, de no saber cuándo ibas a volver, del riesgo, del miedo de los ingresos, ¿no? De todas estas cosas, o sea, claro. Y luego, claro, cómo se gestiona, pues eso, ¿no? Durante el mantener a esas personas que tú decías, ¿no? Pues conectadas con la compañía, ¿no? Pero en esa fase de ERTE, porque de alguna manera, claro, pues nosotros lo que hacíamos en ese sentido, bueno, si eran llamadas, ¿no? Intentar mantener un poco, informar, sobre todo, ¿no? Mantener a la gente informada, pues para que supieran cómo estaba la compañía, qué estaban pasando, pues las aperturas, los cierres, etcétera. Un poco dar información para de alguna manera tranquilizar o informar, ¿no? a las plantillas. Y luego ya vino la parte de, primero, la salud física, ¿no? La parte de, bueno, como decíamos, de poner todos los medios para que eso fuera como tenía que ser, ¿no? Luego es verdad que empezamos a trabajar, ya la empresa tenía, ¿no? Hablando de Cinesa, pues tenía un programa de well-being, ¿no? En ese sentido, pues con acciones, un programa interno, etcétera. Es cierto que a raíz de la pandemia, pues bueno, luego a raíz de ahí, como ya por decir algo concreto, ¿no? Que me preguntabas por ahí, pues a raíz de ahí luego con el tiempo se implementó pues un teléfono de atención al empleado, ¿no? Un poquito pues para precisamente pues poder dar cobertura, ¿no? Si tuviesen un sitio, si tenían algún problema, alguna dificultad o alguna preocupación, ¿no? Que esto ya hay empresas que lo tienen, ¿no? Sí, nosotros tuvimos con un cliente concreto que justamente en ese periodo, y lo mantenido en el tiempo durante 2 años. Y era justamente eso, o sea, era un teléfono rojo al que cualquier empleado podía llamar por problemas o por querer compartir o por cualquier cosa de estas. O sea, bueno, luego la empresa pues puso pues diferentes acciones y diferentes programas, ¿no? Pues para trabajar precisamente pues tanto el bienestar físico como el mental, ¿no? Y hasta pues un caso concreto, ¿no? De una herramienta pues que en este caso pues paga la empresa, pero para de alguna manera ayudar y fomentar pues esta salud a los empleados, ¿no? Pero bueno, cerramos la ventana, ¿no? de Cinesa en este caso, y tú me preguntabas también, ¿no? En Raona, ¿cómo ves? Claro, tú entras en Raona ya post-pandemia, ¿vale? Hemos vivido una situación muy intensa. Sí que es cierto que cosas que han pasado en la pandemia, frases, lo que tú decías, frases típicas y tópicas. El teletrabajo ha venido para quedarse. Depende, ¿no? Porque hay sectores, lo hemos visto, claro, es que eso depende mucho del sector también. Exacto, y muchas empresas que tienen una cultura determinada y muchas empresas que no saben funcionar con un teletrabajo 100% y que requieren de presencialidad. Entonces, ¿el teletrabajo que ha llegado para quedarse? Respuesta, depende, ¿vale? Sí que es cierto que los candidatos se lo piden más, y esto es una realidad, ¿vale? Pero dependerá del sector. Salud mental, de repente llega, nos preocupa a todos, o a muchos de nosotros. Algunas empresas hacen cosas más de las que eran prepandemia. ¿Qué es lo que se ha quedado de esto? ¿O qué ves de cosas relacionadas con la salud mental que se estén haciendo en Raona en base a ese aprendizaje o en base a esa cultura de well-being que tiene Raona? A ver, yo creo que sí que es verdad que el sector, claro, cambia mucho, ¿no? Porque, claro, estábamos contando una realidad, ¿no? Que aquí es totalmente distinta, ¿no? Aquí realmente la empresa ya trabajaba, ya tenía teletrabajo, a pesar de que no era tan 100% como es ahora, pero claro, es un sector muy distinto, precisamente, claro, nosotros del sector que veníamos hablando antes, pues esto no... Claro, fue una realidad que vino sobrevenida, ¿no? En cambio, aquí pues ya era algo que por el sector, pues ya eran dinámicas que ya existían, ¿no? Entonces, claro, realmente aquí no supuso tanto cambio de un día para... No fue tanto cambio drástico
la empresa estaba como un poquito más preparada para ese cambio, en ese sentido. Y bueno, al final lo que pasó es que realmente pues facilitó mucho más a que esto fuera ya algo como una cultura, ¿no? Bueno, pues de trabajar en remoto, si estás más o menos pues cerca, y pues bueno, pues si podemos ir a la oficina, pues vamos un poquito pues para mantener, pues para vernos y para trabajar de alguna manera colaborativa, pero que si vives en otra localidad, pues no hace falta más que los momentos que hagamos para generar esos momentos, ¿no? Entonces sí que es cierto que allí a nivel de, bueno, pues sí que hubo un momento, no fue todo fácil, no hubo un momento también de dificultad, bueno, pues en el momento complicado de la pandemia, pero luego el sector sí que es cierto que, bueno, en este caso, pues yo creo que se repuso mucho antes, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues yo creo que hay canales diferentes, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor la fatiga pandémica que se vivió a lo mejor en otros tipos de compañías, aquí era distinta. A pesar de ello, lo cual no significa que la gente no necesite ese acompañamiento o ese foco bueno, pues a la salud mental, ¿no? En cuanto a dar herramientas pues para gestionar pues cualquier cosa, ¿no? Tanto pues los tiempos como pues la ansiedad, ¿no? Y bueno, un enfoque más hacia el well-being, ¿no? Al final, yo creo que eso lo veo muy diferenciado entre una compañía y la otra. Pero es verdad que sí que veo necesario pues que al final se trabajen desde las dos compañías en dar canales y dar al final recursos a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía vamos en el camino, todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Aprender, porque es como un melón que hemos abierto hace relativamente poco, sí, a nivel general. Sí, no, yo creo que no está todo hecho y nos queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, ahí estamos. Oye, has hablado en más de una ocasión durante esta entrevista de la inteligencia artificial, no te he preguntado nada, porque quería que fuese la guinda del pastel. Venga. ¿Vale? Y además me interesa mucho, has hablado de Pau, has hablado de la inteligencia artificial, del impacto que tiene probablemente en la operativa dentro de Raona. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión de lo que la inteligencia artificial puede o no puede cambiar en lo que es el trabajo de la gestión de las personas? Bueno, debo decir que, bueno, yo soy psicóloga como tú, con lo cual no soy la persona más visionaria en este momento. No, pero yo creo que entre tú y yo, Patricia, nadie, que a veces sacamos la bola de cristal y decimos, el futuro dirá, pero esto no lo sabe nadie, No, por lo tanto, que todo lo que voy a decir lo ponemos como todo lo que he dicho, pues desde mi prisma y desde mi opinión, desde mi humilde opinión. Pero sí que es cierto que, vamos, que lo que ahora, ¿no? Hemos estado todos unos meses flipando con el ChatGPT, ¿no? Y ahora con el 4, ¿no? Pues realmente esto parece ser que lo que va a cambiar es nuestra manera de funcionar a futuro, ¿no? En que probablemente nos va a ayudar a tener más herramientas para luego poder hacer nuestro trabajo. Realmente es como, yo lo veo desde el punto de vista que es como el Excel ahora, a años ¿no? Cuando estábamos sumando y restando con la calculadora, ¿no? Mi padre que trabaja en un banco, pues a lo mejor él tenía que utilizar mucho la calculadora y cotejar y tal, y entonces hoy en día esto ha evolucionado mucho, ¿no? Desde que él empezó hasta ahora, ¿no? Pues probablemente lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial va a ser un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que nos va a revolucionar mucho también en nuestro día a día de nuestro trabajo, pero también tiene sus riesgos, pero también para ayudarnos en realidad, ¿no? O sea, como que nos va a ayudar a, pues eso, a poner en valor, ¿no? A poderle dedicar tiempo a muchas otras cosas y a juntar, ¿no? A que nos diga, pues ahora con esta herramienta junto esto, junto lo otro, y entonces te dé una solución y tú a partir de ahí pues construyas otra, ¿no? Totalmente. Mira, me gusta mucho el ejemplo que has puesto de la calculadora. Hace muy poquito veía un post, creo que era en LinkedIn, que aparecían imágenes de no sé qué año, pero igual en los años 20 o algo así, hace mucho tiempo, cuando se empezaron a fabricar las primeras calculadoras de uso doméstico. Y se empezaron a utilizar pues, en los colegios, pues un montón de profesores saliendo a la calle manifestándose en contra del uso de la calculadora. Correcto. Que se tenía que prohibir, porque esto hacía que los niños y las niñas pues no tuviesen que desarrollar el cálculo numérico mental y bla, 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 bla. ¿Y qué ha pasado? Que al final, ¿quién se imagina hoy ir al colegio y a determinados niveles, pues mis hijos son pequeños y no llevan calculadora, tienen que aprender a tratar de multiplicar, pues como todo Kiski, ¿vale? Claro. Pero llega un momento en el cual la calculadora es una herramienta. Cuando tú ya sabes cómo tener que hacer los cálculos, la calculadora va a hacer más rápido que tú, ¿no? Y ya no te imaginas un colegio sin una calculadora a determinadas edades. Yo creo que aquí coincido contigo que acabará pasando lo mismo. Hay a veces una tendencia al miedo, a lo desconocido y Pero eso es humano, en realidad, ¿no? Totalmente. Eso es humano. Y eso también nos pasa con las otras culturas, en realidad, ¿no? Por hacer un símil de cosas que a veces tampoco tenemos que seguir trabajando ahí, ¿no? Es decir, también nos pasa con
con lo desconocido, ¿no? Con otras culturas, con tal, que tenemos ese miedo y por lo tanto ese rechazo, ¿no? Con lo mismo que pasa con estas personas que a lo mejor dicen, ay, la inteligencia artificial nos va a quitar sitios de trabajo. Bueno, pues va a transformar seguramente, pero lo mismo que pasó con Internet, ¿no? Y yo creo que no podemos ir en contra de esa ola. Eso va a venir y hasta aquí, ¿no? Como pues al final nos va a pasar un poco como con Internet. Y por eso yo creo que ahora no somos conscientes de todo lo que nos va a cambiar. Totalmente. Porque no está todavía, nadie lo sabe. Totalmente. ¿Tú ya has incorporado ChatGPT en tu día a día? Sí, seguro que lo podría utilizar para muchísimas más cosas más, pero Cuéntanos. ¿Qué utilizas? Lo utilizamos, pues bueno, pues evidentemente pues para elaborar una job description o un anuncio o para X cosas, ¿no? Para elaborar un comunicado, lo podemos utilizar, pero claro, luego la gracia es utilizarlo de base y transformarlo, es decir, ¿no? Porque ahora tú también decías los miedos que puede dar, ¿no? Pues evidentemente que la gente puede decir, no, ostras, pues los jóvenes no van a pensar, ¿no? Pero bueno, al final es una herramienta. La gracia de todo esto es que tú lo uses como base y luego pues le des una vuelta, ¿no? Crítica, lo alimentes de los otros conceptos, de cosas prácticas. Pongas en duda lo que dice también. Pongas en duda. Hombre, porque le falta todavía mucha... Exacto. O sea, bueno, no está todavía alimentado de todas las respuestas ni de todas las cosas todas las preguntas que puedan haber. No, y además que al final la base de conocimiento del sistema no deja de ser toda la información que está en Internet, que sabemos que hay información que es correcta, que es incorrecta, manipulada, a veces incorrecta, no manipulada, porque la gente también se equivoca. Entonces, al final la base de la información no deja de ser exactamente la misma, lo que pasa es que te la traduce una inteligencia artificial que yo a veces pienso que es como el Google 4.0, ¿no? Porque no es que tú hagas una búsqueda de palabras clave, sino que haces una pregunta y él hace la búsqueda inteligente para ver dónde están las respuestas. Yo a veces lo utilizo para hacerle preguntas concretas. El otro día, hace una semana estaba con mi mujer en Venecia y mi mujer me decía, Guillermo, yo creo que en el centro de Venecia, en la parte histórica, yo creo que aquí la mayor parte de casas están inhabitadas. ¿Qué es lo que yo hice? Vamos a preguntarle a ChatGPT. Muy bien. Entonces la abrimos y dije, oye, ¿cuántas? Y dio un número que no nos cuadraba mucho porque decía que era como el 70% de las viviendas estaban ocupadas. Y estando allí no te da la sensación. Pero ¿quién soy yo para poner en duda a ChatGPT? También te lo digo, que no me puse a calcular. Pero cosas como esta, que hubiese sido una búsqueda en Google y una lectura de diferentes artículos buscando cuál es el que te da varias el dato. Páginas a lo mejor. Exacto, porque además es un dato como muy concreto. Con el ChatGPT es una fase, ¿no?, de desarrollo posterior a Google. Sí. Ahora hay que darle un poquito más de contenido. Y evolucionará mucho. Sí. Que por cierto, es bonito que es Venecia. Oh, precioso. Yo es que estudié en Padova durante un año. Entonces suerte. Venecia la conozco mucho de noche. Qué suerte. Qué suerte la tuya. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Oye, el ChatGPT tú ya lo estás introduciendo en Raona, aparte de... dentro de lo que es el mundo y el universo de la inteligencia artificial, ¿dónde os estáis metiendo ahora? A ver, bueno, como decimos muchas veces, nosotros no somos nuevos ahora en toda esta parte, es decir, nosotros ya trabajábamos con bots, ya trabajamos con temas de data, antes, pero sí que es cierto que ahora ha habido pues esta revolución, ¿no?, que hay, y entonces pues nos hemos puesto a ampliar el equipo en este sentido. Bueno, tenemos diferentes vacantes abiertas actualmente y tenemos diferentes retos en los cuales están trabajando, pues Pau, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues si lo buscáis también él pues cuenta diferentes retos que se pueden hacer y cómo puede transformar también, los millones de oportunidades hay, ¿no? Por ejemplo, ellos están haciendo algunas pruebas con sectores de retail, de decir, bueno, pues pones una prenda y entonces generas, es decir, para que las empresas de retail de alguna manera pues no tengan que tener estos gastos de hacer de alguna manera pues todos estos pruebas de cómo quedará una colección nueva. En el sentido pues que esto que pueda evolucionar incluso a decir, bueno, pues cómo me quedaría a mí, no de alguna forma más fácil y más ágil, no de alguna manera, pero bueno, de alguna manera poder generar estas imágenes pues con inteligencia artificial y demás. Pues al final esto pues es una de las posibles salidas que puede haber pues para un sector como el retail, pero en fin, la cuestión es que estamos haciendo diferentes labs y estudiando diferentes alternativas para dar soluciones a nuestros clientes al final, ¿no? Muy bien. Oye, ya volviendo un poco al mundo de las personas y los recursos humanos,
¿Cómo ves el futuro del Departamento de Recursos Humanos de aquí 5 años? ¿Sacamos otra vez la bola de cristal? Uy, es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que cada vez evolucionamos más rápido, ¿no? Antes, me da la sensación de que antes, hace unos años, era todo como un poquito más estable, más opaco, ¿no? Pero más estable. Los cambios a lo mejor también eran más lentos, ¿no? Me daba la sensación, no sé. O igual es que me he hecho más mayor y todo va más rápido. No lo sé. O igual las dos cosas juntas, que también puede pasar, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, los retos yo creo que es un poco precisamente, pues, bueno, más digitalización, sin duda, tiene que ser. O sea, porque no muchas veces todavía vemos que el área de recursos humanos, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía le falta, ¿no?, darle una vuelta más bueno, ponernos a digitalizar muchas más herramientas, a automatizar muchos más procesos, en cosas que a lo mejor son, ¿no?, pues para evitar también errores en ese sentido. Luego ya creo que ya estamos caminando mucho de la mano de marketing, pero que todavía nos falta todavía más, ¿no? Por ejemplo, pues hacer ese tipo de soluciones, ese tipo de, ¿no?, bueno, pues dentro de la comunicación interna de las compañías, ¿no?, pues en lugar de mandar comunicados, pues hacer como la comunicación mucho más fácil, fluida, en canales mucho más al día, ¿no? Pues podcast de empresa o podcast o compartir ¿no?, las herramientas bueno, pues de otros sitios, ¿no?, para compartir la información bueno, o la formación de nuestros empleados a través de otros canales, ¿no? Es decir, ser mucho más digitales y mucho más, bueno, pues en este sentido, tener muchas más herramientas. Evidentemente, pues la innovación, ¿no? Ya no solo sea con inteligencia artificial o con la innovación dentro de este trabajar colaborativamente, ¿no? Ajá. Es decir, si tenemos que ir a la oficina o no, pero si vamos, que no sea pues para trabajar de una forma igual. Ajá. Por lo tanto, si vamos, será como para trabajar de otra manera, ¿no? Y colaborar más entre departamentos, ¿no?, por proyectos y de alguna manera pues darle un poco el punto de innovación a las compañías, ¿no? Porque también vamos tan rápido y las compañías, el momento está viviendo, o sea, nuestro sector cambia muy rápido, pero luego la realidad también va cambiando muy deprisa. Entonces, al final, yo creo que eso también es importante, ¿no? Pues, bueno, pues poder tener esos espacios de innovación dentro de las compañías. Y yo qué sé, ¿qué más te diría? Y a mí me gustaría que hubiera más canales de comunicación, o sea, de más humanizar a las empresas, ¿no? Es decir, más oportunidades, ¿no?, de si realmente hay más procesos que están digitalizados y automatizados, pues que realmente haya más momentos de conversación, ¿no?, más oportunidades de desarrollo, más oportunidades de, pues eso, ¿no?, de trabajar de otra manera, de conversar más, ¿no? O sea, como digo yo, de no estar contestando correos todo el día. Claro, que es un poco pasar, o sea, seguramente hemos hecho una gestión de recursos humanos muy cualitativa, ahora estamos seguramente cambiando un enfoque muy cuantitativo, pero seguramente tenemos que pasar a la data para volver a humanizar, ¿no? Correcto, o sea, y utilizar la data, exacto, sí, totalmente de acuerdo. Partir desde el dato, que es relevante, importante, tal cual, fino, preciso, palpable, ¿no? Pero construir a partir de aquí, no quedarte solo en el dato, porque al final también hay muchos aspectos de las personas que tenemos que tener en cuenta. Desde el dato, a lo mejor, la salud mental nunca hubiese salido como un elemento relevante, ¿no? Porque no nos imaginamos que es una variable que tengamos que tener en cuenta. Con lo cual, esa sensibilidad es muy importante. Sí, y ahora que antes no lo he dicho, pero claro, hablando de datos, precisamente, claro, el absentismo, ¿no? O sea, me refiero, claro, ¿cómo no va a ser importante poner foco a la salud mental, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno. Muy bien, Patricia. Oye, cuéntanos, quien te quiera seguir, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Pues todos esos candidatos tecnológicos que están buscando trabajo, que sabemos que no buscan trabajo, que les vamos a buscar nosotros, no. ¿Dónde te pueden encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, pueden encontrarme en LinkedIn, ¿no? Mi nombre, Patricia Villanova, y si no, pues también a través de mi web, que es el mismo nombre, patriciavillanova.com. Súper. Muy bien, Patricia. Oye, pues muchísimas gracias por venir al podcast hoy. Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Tantas cosas que podríamos estar hablando y hablando. Sí, la verdad que sí, se me ha hecho muy corto, ¿eh? O sea que... y nada, se te ha hecho corto, pues te volveremos a invitar para que nos cuentes más cosas. Venga, lo que necesitéis y nada, sobre todo, compartamos más, ¿no? Total. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti. Un placer.